Hola amigos, otra vez con ustedes. Ahora sí les traigo un problema de geometría. Como les prometí, en la clase anterior estuvimos viendo la introducción a la geometría. Les mostré varias figuras geométricas en la vida real. Pero ahora, esta vez les voy a traer un problema, ¿no? Para ver cómo aplicamos la teoría de la geometría, Entonces, vamos a empezar de una vez. Y ahí está. Dice, se tiene un paralelepípedo rectangular, los lados de la base miden 6A y 8A. La altura mide 12A, ¿no? Donde A es mayor que 0. Se hace un agujero que tiene la forma hexagonal del lado 2A, que va desde la base superior hasta la base inferior. Hallar el área total de la superficie del sólido formado. Muy bien, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Para ello vamos a construir primero la figura para poder ubicarnos. Bien, entonces en este plano vamos a construir primero el prisma que va en la parte de adentro del paralelepípedo, que es justamente lo que se va a extraer finalmente, ¿no? Es una figura, es un prisma que se le ha hecho un agujero en forma de ese prisma que están viendo en este momento. Bien, entonces ahí es donde se empieza a armar el paralelepípedo. Vamos a ver cómo está. Ven, ahí está. Entonces el prisma queda dentro, el paralelepípedo es el área que vamos a calcular. Primero vamos a colocar las medidas. Ven, 8A de largo, ¿no? De la base, 6A es el ancho y 12A viene a ser la altura. La base del prisma también nos han dado ese dato, ¿no? Nos dicen que el lado del prisma vale 2A. Mire, así quedaría el paralelepípedo, ¿no? Solamente se ha sombreado lo que vendrían a ser los agujeros que han quedado después de haber extraído el prisma. ¿Ven? Ahí está. Las medidas, 8A de largo, me refiero a la base del paralelepípedo, 6A es el ancho, 12A es la altura, que también viene a ser la misma altura que el prisma, ¿no es cierto? La parte, estas líneas marrones. El lado del hexágono de la base del prisma es 2A, ¿no? Que es la parte que vamos a extraer. Lo que nos piden es el área, no el volumen, es el área. Entonces el área va a involucrar también las caras laterales del prisma, ¿no? O lo vamos a ver ahorita. A ver, aquí está la figura más reducida para poder ir haciendo paralelamente el desarrollo del problema. ¿Bien? Entonces tenemos el área total de lo que nos están pidiendo, viene a ser al área lateral externa, es decir, el área lateral del paralelepípedo, o sea, esta área rectangular 8A y 12A, ¿no? En esta cara, y al otro lado también igual, ¿no? Y las caras laterales formadas por estas aristas 6A y 12A, más el área lateral interna. El área lateral interna viene a ser estos rectángulos, ¿no? Que forman las caras laterales del hexágono que se ha extraído, ¿no? En total son 6 porque estamos hablando de un hexágono, y que tienen 2A de lado de base y 12A, ¿no? Que viene a ser la misma altura que el paralelepípedo. Y finalmente el área de la base. Pero fíjense, el área de la base es el área del paralelepípedo, ¿no es cierto? De esta base, que se le tiene que quitar este hexágono que está acá. Todo esto hay que quitarle, ¿no es cierto? Entonces el área menos el área del hexágono. Dos veces porque obviamente hay una cara superior y una cara inferior. Ven, acá tenemos la ecuación que vamos a utilizar. El área total igual al área lateral exterior, es decir, se refiere a esta parte que está rayada de color celeste. El área lateral interna, formada por las caras laterales del prisma, ¿no? Estos rectángulos que están, digamos, con estas líneas marrones, ¿no? Y dos veces el área de la base, que viene a ser el área de la base del paralelepípedo menos el área del hexágono.
vamos a colocarle a cada uno de ellos un número de identificación, ¿no? Y vamos a calcularlo por partes, ¿de acuerdo? Bien, entonces otra vez la figura para no perdernos. Y acá tenemos, lo primero que vamos a calcular es el área lateral externa, es decir, esta área, ¿no? Del paralelepípedo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A lo siguiente, el 8A es el largo de esta cara, ¿no? De la cara inferior del paralelepípedo, que se multiplica por 12A, es decir, por la altura. Eso me da este rectángulo que está en la parte frontal de la figura. En la parte de atrás se repite igual, por eso es que se pone acá dos veces el 8A multiplicado por 12A. Y a eso hay que sumarle igual el área de las caras que están uno a la izquierda y el otro a la derecha, ¿no? Como lo estoy señalando con la flecha, 6A multiplicado por 12A vendría a ser esta cara, y al otro lado lo mismo, ¿no es cierto? Por eso que es el doble. Se efectúan las operaciones, 8A por 12A me da 96A cuadrado, 6A por 12A me da 72A cuadrado, y como es por 2, me va a salir 192A cuadrado más 144A cuadrado, en total 336A cuadrado. Esto de acá viene a ser el área lateral externo, solamente la suma de estos rectángulos que están alrededor del paralelepípedo. Bien, ahora hagamos el siguiente cálculo. Otra vez la figura, para no perdernos. Esta vez vamos a calcular el área lateral interna, la área lateral, pero ya no del paralelepípedo, sino del prisma hexagonal, ¿no? Estos rectángulos, en total son 6, que están delimitados por las aristas marrones, ¿no? Acá. Bien, entonces, en total son 6, es sencillo. Igual, primero hallamos el área de uno de los rectángulos, que venía a ser 2A por 12A, ¿no es cierto? 2A multiplicado por la altura, esta altura marrón también es la misma dimensión, me da 12A. Como son dos caras, entonces ponemos 6 por 2A multiplicado por 12A. Y ese producto me sale 144A al cuadrado. ¿Ven? Son las 6 caras en total que están alrededor de este prisma hexagonal. ¿Ok? Seguimos otra vez la misma figura para no perdernos, y ahora acá estoy mostrando en la parte de abajo de la figura donde dice base hexagonal. Miren el hexágono, viene a ser la parte verde, el área verde, ¿no? Que está acá dentro de la figura principal, ¿no? Y lo he dividido con las diagonales de ese hexágono, ¿no? Para que vean cómo se forman 6 triángulos que son todos iguales, son equiláteros. ¿Ven? Si yo calculo el área de uno de estos triángulos y lo multiplico por 6, voy a obtener el área de todo el hexágono. Como son triángulos equiláteros, entonces tranquilamente la altura que se traza, que se le llama apotema, la altura que se traza, va a dividir a la base en dos partes iguales. Como todo mide 2A, entonces cada uno de ellos va a ser A y A como figura aquí. La altura, fíjese que acá se está formando un triángulo rectángulo, el que estoy señalando, ¿no? Donde este ángulo vale 60 grados, por lo tanto este de acá será 30. Como nosotros ya conocemos este triángulo, es un triángulo conocido, y el otro cateto viene a ser el cateto menor, o sea A multiplicado por la raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces con eso ya tenemos la base del triángulo y la altura del mismo, por lo tanto podemos calcular el área. ¿Bien? Seguimos entonces. Área de las bases, ¿no? Me refiero a lo que queremos calcular, va a ser igual a lo siguiente: 8A por 6A, que viene a ser el área de este rectángulo de acá. Este viene a ser 8A, este de acá viene a ser 6A, todo completo, ¿no? 8A por 6A, como son dos caras, entonces lo multiplicamos por 2. Y a esas bases hay que restarle el área del hexágono, que viene a ser menos 2 veces el área del hexágono. Bien, multiplicamos, ¿no? Hallamos primero el área de los rectángulos, que viene a ser 8A por 6A, o sea 48 al cuadrado multiplicado por 2, y el área del hexágono, como ustedes ven acá, son 6 triangulitos, ¿no? Y el área del triángulo es base por altura sobre 2, ahí está, ¿ven?
2A, viene a ser la base del triángulo, multiplicado por la altura, que acá figura también, acá lo estamos observando, es a raíz de 3, todo dividido entre 2. ¿Ya? Como son dos hexágonos, entonces todo multiplicado por 2. Efectúo las operaciones, 2 por 48 me da 96a cuadrado. Este 2 se simplifica con el denominador y me queda solamente 6 por 2, 12, a por a es a cuadrado, y en total sería 12a cuadrado raíz de 3. ¿Ya? Esa viene a ser el área de ambas bases. Otra vez la figura. Esta es la ecuación con la cual empezamos, ¿no? Acá está ya definida. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los valores, ¿no? El área lateral externa más el área lateral interna más 2 veces el área de la base, es decir, ya quitándole el hexágono. Ahí están los valores que hemos obtenido, ¿no? 336 a cuadrado, que viene a ser el área lateral exterior, ¿no? De los rectángulos. El número 2 viene a ser el área lateral interior, que viene a ser los lados del hexágono. Y el área de las bases, ¿no? Que vendría a ser 96 a cuadrado menos 12 veces a cuadrado por la raíz de 3, ¿no? Que es el área del hexágono que se le está restando. Haciendo operaciones nos da 576 a cuadrado menos 12 a cuadrado. Factorizamos y nos queda la solución del problema, ¿no? El área total entonces viene a ser 12 veces a cuadrado, ¿no? Estoy factorizando 12 a cuadrado multiplicado por 48 menos la raíz de 3. ¿Por qué queda la respuesta en función de a? Como no nos los dan y todos los lados están en función de a, para el valor que le demos a esta letra vamos a tener diferentes medidas del área lateral, del área total que estamos calculando, ¿no? Si fuera, por ejemplo, a igual a 1, tendríamos 12 veces por 48 menos raíz de 3 y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, entonces, como se habrán dado cuenta, es un ejercicio sencillo. Se hace sencillo más que todo porque estamos viendo la figura, ¿no? La figura geométrica. Uno con la figura ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante a poder reconocer el tipo de problema y los cálculos que se pueden realizar ahí. Bien, entonces la próxima semana vamos a ver otros temas y por ahora hasta acá nos quedamos. Muy bien, nos vemos.